Yo soy un sobreviviente gracias a la cultura. Haber pasado de aerosoles ferreteros a ahora tener materiales específicamente hechos para hacer murales, donde antes te correteaba la policía, te discriminaban, ahora que te abren las puertas de grandes espacios para poder exponer tu trabajo. Creo que solamente los que pasamos por ese momento pueden entender como toda esa satisfacción y todo lo que significa poder estar ahorita en este momento. Soy Secreto Rebollo, artista visual enfocado al muralismo y a la pintura de caballete. Todo esto del arte urbano, el graffiti, ha sido muy importante para mí, ya que más allá de abrirme puertas, ha sido de gran ayuda hasta de manera psicológica. O sea, poderme exponer en la calle sin miedo de nada, sin problema de nada, sin pensar en qué dirán, simplemente hacerlo por hacerlo y sentirme satisfecho. Fue una sensación como súper nueva para mí. O sea, a los 13 años yo en la calle rayando era algo totalmente nuevo, era algo interesante y que me voló la cabeza. Dejé de practicar el graffiti ilegal y comencé a hacer otras cosas. Dentro de lo bueno y malo, o sea, ha sido más bueno que malo en esta parte, digo. A los inicios sí era más estigmatizado todo esto, tanto como sociedad, como autoridades. Y pues sí era difícil poderte mencionar como grafitero en la calle o que de pronto llegara pues la policía o la misma sociedad con un juicio hacia tu persona. Ya ni siquiera era el trabajo, simplemente era la persona, cómo vistes, qué estás haciendo y la estigmatización de lleno. Creo que ha sido como la única parte mala que ha tenido todo esto del arte urbano. Dentro de las partes buenas, pues en un inicio conocer gente de otros barrios, otras colonias, otros estados, otros países. Poderme dar cuenta pues que hay una red entre estos artistas, poderse intercambiar trabajos, ahora con las redes sociales, poderte conectar con artistas de otras partes del mundo con un solo clic y pues, ha sido algo como súper loco para mí, pues ver toda esta evolución del graffiti desde los 90s hasta la actualidad. Vengo de un barrio interesante allá en Tlaquepaque, en el Cerro del Cuatro. Es un barrio bravo en esos tiempos, era la periferia de la ciudad. Con la crisis del 90 y tantos, mis padres tuvieron que vender un departamento que tenían en Miravalle y pagar deudas y todo, y con lo que les alcanzaron esa casa, terreno en el Cerro del Cuatro. Fue como muy interesante y enriquecedor haber crecido ahí, ya que era, o lo marco como un rancho contemporáneo, ya que tenía las facilidades de la ciudad, como acceso a los videojuegos, a la televisión, pero al mismo tiempo salía y compraba la leche con el señor que iba a caballo, o de pronto era
asustarme porque las vacas estaban comiendo el pasto de mi jardín de frente. Ahí con mis padres no hubo mucho acercamiento a todo esto del arte. Pues mis padres, como buenos trabajadores, pues se enfocaban solamente en proveer y lo menos que pensaban era nutrir la casa con pinturas o algo relacionado a esto. De los primeros acercamientos que tuve sí fueron mis libros de primaria, o sea, ver las portadas con las obras de Orozco, de Saturnino, los cuentos y todo a mí por alguna extraña razón me volaba la cabeza, me hacía sentir cosas que no sabía qué eran y no podía explicar hasta mi adultez, que sé ponerlo en palabras, pues todo lo que me sorprendía ver esas imágenes. Pues de niño, como buen niño soñador, y después de tener estos encuentros con el dibujo y el graffiti, sí era como un sueño totalmente imposible para mí. Imaginarme pintando en mi casa, mucho más complicado vivir de esto, y veía pues las películas y todo y se me hacía como súper mágico y era algo que lo quería, pero en realidad lo que no entendía o sabía es que lo que realmente yo quería era simplemente ser feliz, estar en paz y tranquilo. Y parte de eso, o dentro de esa fórmula de mi felicidad, que pues, en primera es mi familia, que es mi esposa y mi hijo, entra la pintura. Pues, o sea, la pintura es como la amalgama perfecta para poder yo estar en paz, estar tranquilo y ser feliz y vivir este sueño que estoy viviendo actualmente. Es vivir de la pintura por y para mi familia. A la edad de 8 años, 9 años aproximadamente, mi hermano ya estaba metido en todo este rollo del graffiti, pandillas y pues de vago. Entonces salía en la noche y pues regresaba siempre en la madrugada. Mi madre pues le enojaba eso, le molestaba mucho que llegara tarde y le cerraba, le ponía seguro a la puerta. Entonces pues yo me sentía mal, decía cómo se va a quedar en la calle o así. Entonces me quedaba despierto y ya nada más escuchaba que tocaba así despacio, iba rápido, le abría la puerta y ya nos quedábamos en la sala y él me contaba pues todas las aventuras que había vivido en ese momento, que se había peleado con tal barrio, que lo habían correteado acá y cuánta cosa. Y una tarde estaba dibujando en su cuarto, yo estaba ahí con él y me dijo, oye, nunca le cuentas a mi mamá todo lo que te digo, dice, porque nunca me ha regañado, dice, tú sabes guardar secretos, dice, vas a hacer el secreto. Y yo así como de, qué interesante. Y empezó a rayarme por la ciudad, así, se iba a rayar y abajo ponía secreto y pues iba yo a la primaria en el camión y de pronto veía así el secreto, decía, qué chido, ya estoy ahí. Y le añadí el rebollo debido a que cuando empecé a tocar puertas en galerías y ya como formalizarme como artista, pues me presentaba yo como secreto. Entonces era como, ¿pero secreto qué? Me decían y yo, pues secreto así, rayo, así soy. No, aquí lo que importa es el apellido, me decían todas las galerías. El apellido es lo que importa, tu seudónimo no es nada. Entonces les dije, ok, pues ponle Rebollo. Le digo, me apellido Rebollo, soy Secreto Rebollo. En este intermedio, antes de ser Secreto Rebollo, cuando era solamente Secreto, y después de ver tanto mi firma, que yo no firmaba en la calle en ese tiempo, que firmaba mi hermano, comencé como con la comezón. Dije, bueno, pues creo que llegó el momento de poder hacerlo por mí mismo. Tenía 12, 13 años. Y un día junté el dinero que me daban para la secundaria, pude comprarme un aerosol, hablé con 2 amigos y les dije, acompáñenme, pues, ¿a dónde vamos? Vénganse. Empezamos a caminar
5 cuadras de mi casa, pues tampoco me fui tan lejos. Y llegué y empecé a trazar unas letras sin ton ni son, sin pensamiento, sin nada. Simplemente quería poner unas letras que dijeran secreto. Y al momento de estar trazando, pues me doy cuenta que no alcanzo porque pues, estaba muy chaparro. Y les digo que me lleven a sus hombros, me empiezan a llevar a sus hombros para hacer la pieza lo más grande posible. Y al terminarla quedé así como súper fascinado, más la adrenalina, el miedo, pero pesaba mucho como la satisfacción, no sé, algo muy primitivo, como decir esto hice, esto soy. Después de eso comienzo a conectar con gente del barrio, con Elinia, que fue de los primeros grafiteros que empezamos a pintar juntos. Entonces empezó a invitarme a exposiciones de graffiti, a que las armaban aquí en Guadalajara, las primeras exposiciones. Entre ellos las armaba Beto, una persona que tenía un puesto en el Cultural, fue el primero en crear revistas aquí en Guadalajara, que ayudó mucho para el crecimiento de la escena local. Entonces eran eventos súper buenos e interesantes, ya que veías todo el talento local y así fue como pude ver a otros artistas. Artistas que llegaron a marcarme, como Peque. Peque pues, fue el primer artista que me enseñó a dignificar mi trabajo, a que podía llegar a otro nivel, a que si me ponía a estudiar, si me ponía serio con esto, podría elevar el estilo y el trabajo a un lugar que no había imaginado en ese momento. Llegó un momento donde comencé a sentir como que faltaba algo. Era como, ok, ¿y qué más? ¿Y qué más? O sea, estaba tan obsesionado con esto del graffiti y un poco metiéndome en el arte porque pues, empezaba a ir a mis primeras exposiciones de Caballete. Era interesante ver cómo trabajaban con el pincel y pues iba seguido a ver murales de Gabriel Flores, de Orozco. Entonces sentía que me faltaba algo más. Me alejo completamente de todo, comienzo a cambiar la visión completamente de mi vida y busco cómo meterme a estudiar pintura. Encuentro que en la UDG había una carrera porque en el Cabañas era muy caro, era impagable para mí en esos tiempos. Llego a la UDG, me meto a estudiar pintura y vuelco mi vida de lleno a la pintura a los 18 años, 17 años. Fue un poco rudo al principio hasta que llegó un mural donde me invitaron allá en Tlajomulco. Era para celebrar 100 años de Orozco. Y estaban haciendo un homenaje en cada municipio. Pero todos los municipios de la zona metropolitana ya tenían a sus artistas y Tlajomulco era el único que no tenía un artista. Entonces este chava, Ruth López, me dice, oye, pues mira, está este mural, me gusta tu trabajo. Para ese tiempo yo estaba ahí dando talleres a los jóvenes en Tlajomulco de pintura y dibujo. Y le digo, vale, pues hagámoslo. Comienzo a hacer el proyecto, le hago el diseño, le gusta, trabajamos y ese mural, pum, o sea, destapó todo por completo. O sea, ese mural me llevó a grandes festivales aquí en México. Ese mural fue el que hizo que me reconocieran en varias partes del mundo. Me abrió las puertas en España, me abrió las puertas en muchos lugares y a partir de ahí no paró. O sea, comencé a pintar y oye, queremos un mural, oye acá, oye allá, y hasta la fecha ha sido así. O sea, ha sido como súper extraño. Todavía no
no lo entiendo, pero ha sido muy, muy divertido como toda esa transición de allá profesionalizarme, ahí emitir facturas y ser ya un señor profesional del arte. Y pues ya estamos en mi taller, punto importante para esta transición de la calle al caballete. Después de varias técnicas y varias cosas, mi técnica favorita o de lo que más me enamoré fue el óleo. Ha sido un material que se ha adaptado mucho como a lo que he querido decir. En un principio fue un poco complicado, ya que la fórmula o poder entender que son lenguajes distintos, el caballete y el trabajo en gran formato o el muralismo, sí fue complicado, pues. Para no poder hacer muralitos o caballetes de gran formato. Entonces, al momento de entrar al caballete, me di cuenta que podía ya ser más honesto conmigo mismo. Podía crear o hablar de cosas que en la calle no puedo hablar, ya que pues, es un espacio público, es un espacio donde estamos todas y todos. Entonces no hay cosas que uno debe de cuidar y ser prudente al momento de exponer tu trabajo en la calle. Pero en el caballete no, es muy distinto. Ahí sí puedo ser más personal, puedo ser un poco más encriptado, puedo trabajar más simbolismo, sobre todo el detalle, sobre todo lo que no puedo lograr con el aerosol. Me ayuda mucho el pincel y el óleo para poder seguir hablando a través de la pintura. A mí me fascina y me gusta mucho trabajar de manera monumental, ya que un transeúnte o una persona en coche o cualquiera que se involucre con el espacio público tiene pocos segundos para poder captar ese mensaje. Pues, o sea, un espacio, un bajo puente, cualquier muro que esté por ahí. Entonces el mensaje que uno tiene que dar pues tiene que ser muy sintetizado, pues, para que pueda entenderse y pueda ser lo más universal posible. Entonces es muy interesante porque al mismo tiempo la manera en que debo de generar el tratamiento estético, compositivo, ver los ángulos, los puntos donde la gente puede percibir la obra, desde dónde se va a ver, qué hay alrededor. Una manera de poder crear este lenguaje universal fue a través de pintar manos, ya que mucho tiempo trabajaba rostros o viejitos o cosas que sentía yo que era un mensaje más directo, pero al momento de comenzar a trabajar estos close-up o detalles donde solamente se veían las manos o las acciones, me di cuenta que convertía el trabajo en algo más universal. El trabajo de mural sí es muy cansado. Estar 6 horas en el sol, con el sol de lleno, deshidratado, cargar andamios, obviamente como estás en el espacio público, pues no todo el mundo está de acuerdo con lo que estás haciendo. Entonces, pues también es que de pronto te llega alguien molesto y te empieza a molestar o regañar, y quién te dio permiso y qué haces aquí, y empieza a juzgar todo el proyecto.
Y por otro lado, pues todo el lado bueno que implica, pues porque de pronto ves a la señora que se acerca con una jarra de agua y es como, muchacho, qué bonito trabajo. Y de pronto llega alguien con comida o un refresco y en mi taller llego, preparo mi café, pongo mi música y si quiero estar en pijama todo el día puedo estar sin ningún problema. No estoy aguantando el sol, no estoy cargando nada. Si quiero comer bajo la cocina y todas estas facilidades que tengo con el taller, que al mismo tiempo lo bueno que me da es eso, o sea, poder crear cosas que no puedo hacer en la calle, más allá del gran mensaje o la gran técnica. Me importa más dejar esa esencia, esa vibra, ese momento de mi vida que invertí ahí y dejarlo de manera consciente. No paro porque quiero llegar a ese punto, pues poder crear poesía a través de la imagen, del color, de los aerosoles. Como buen amante de mi ciudad, de mi tierra tapatía, hay varios puntos en la ciudad que son importantes para mí, ya que veo que es donde pasa mi gente, donde yo crecí, donde yo caminaba. Puntos que decía, por ahí pasa mi papá cuando viene de trabajar, por ahí paso yo después de visitar a la abuela y por ahí pasa fulano, sultano. Y existe un punto muy importante para mí que es la Calzada y Juárez. Hay como algo del agua, es como un rollo y busco la manera de intervenir el espacio a través del Instituto de la Juventud en Guadalajara. Y lo único que pienso para crear ahí son unos guardianes, así titulé al mural, donde tengo una mujer por un lado y un hombre del otro, donde el hombre está en una postura como si fuera la Minerva, también haciendo referencia a esto de que no hay géneros, pues de que no debemos como de verlo desde ese punto como femenino y masculino. Entonces por eso pongo al hombre desde esa postura y esa perspectiva con la referencia y a la mujer pues representando pasado, presente y futuro. Es interesante cómo ha evolucionado el arte urbano en mi ciudad, pues porque no podemos voltear a ver a grandes ciudades como Colombia, que tiene todo esto súper arraigado y bien estudiado, todo esto del arte urbano. No podemos voltear a ver a Europa y decir, uy, allá tienen más educación, allá tienen esto. Debemos de entender el contexto desde donde estamos, debemos de entender cómo va creciendo el arte desde acá. Y hace no más de un año, la Secretaría de Cultura de Guadalajara, a través de Violeta Parra, me invita a crear un mural por las afueras de Larva, toda esta fachada que tiene. Entonces fue como súper interesante ver cómo la cultura ha llegado ya a ese punto, pues donde ya no solo desde el Instituto de la Juventud se busca dar talleres y esto, sino que ya un instituto de cultura busca un grafitero para hacer un mural, pues es algo súper importante y al mismo tiempo generar todo ese concepto alrededor, porque el proyecto no solamente era crear el mural, sino una exposición individual para mostrar mi trabajo de caballete en un lugar tan icónico que es el Museo de la Ciudad. Al mismo tiempo, pues ya con todos estos años de trayectoria y lo que me ha tocado vivir, crecer y experimentar, tanto bueno como malo, pues también la misma vida me fue empujando a que toda esa experiencia la comparta. Y así es como nace este proyecto tan
tan querido para mí que se llama Traza, un proyecto creado y gestionado por Ruth, que es como la mente maestra detrás de todo ese proyecto. Y me invita para poder poner mi granito de arena en ese proyecto, con mi experiencia, mi visión y todo este criterio que tengo a través del arte público, poder crear esto hasta llegar hasta esta última cúspide que fue la intervención de las columnas del tren ligero, donde se apostó 100% por la diversidad, no solo estatal, sino nacional. En este camino que corto o largo, no lo sé, que he tenido a través del arte urbano, ha existido como muchas anécdotas, muchas cosas que han enriquecido mucho tanto mi espíritu como mi psicología. Digo, haber visto la Capilla Sixtina, haber visto la Torre Eiffel, haber conocido el Museo del Prado y todas estas cosas gracias a festivales de pintura que me llevaban, pues sí, es como súper increíble poder voltear hacia atrás y decir, wow, tengo murales en Colombia, en Chile, Alemania, España, Francia, la mitad de mi país, en mi estado. Pero en esencia como que uno de los proyectos que me marcaron y me dejaron como sorprendido y me ayudaron mucho a entender que esto era muy en serio fue una vez que me buscaron para realizar un mural en Italia, allá en Nápoles. Lo que me motiva a seguir creando, creo que principalmente es la insatisfacción. Digo, ya que cada que voy creando algo, digo, y si le hago así mejor, y ya agarro otro muro o otro bastidor y lo hago y digo, y si ahora le hago así, y si ahora le hago así, y así me voy y voy viendo cómo va evolucionando mi trabajo cada vez más, mi gráfica, mis elementos, más allá de algo que me haga falta, es más bien como seguir cuidando y manteniendo lo que ya tengo. Creo que es ahorita como mi objetivo de vida completamente.